Pingüino Radio, la radio de la gente. Oiga, comenzamos de inmediato con en todo noticias, pero con entrevistados, obviamente, para hablar de lo que está sucediendo en la región. Y para eso vamos a tomar contacto con Juan Luis Oyarzo, docente universitario, ingeniero comercial, licenciado en Administración de Empresas de LOMAC, para hablar obviamente de la economía que está obviamente tan afectada con este tema de la pandemia. Juan Luis, hola, buenas tardes, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes. Yo también estaba que me ponía a bailar con la cantidad, la Estábamos cantidad de listos, música y cosas así. estábamos Te listos. veía, bueno, ejemplo, muy animado para este 18, así que No, empezó yo hace... encantado de estar aquí compartiendo este espacio contigo. ¿Ah? Cuéntame, No, estoy bueno, a tu para... servicio. Ya, muchas gracias. No, principalmente, obviamente, ver el tema de todo lo que ha afectado a la economía aquí en la región de Magallanes, la pandemia, las cuarentenas y ver también el tema del desempleo también bastante preocupante. ¿Cómo se ven las cifras ahí? Ahí, mira, un tema pero fundamental. Fíjate que yo tengo aquí abierto, esa es la magia de la posibilidad que nosotros tenemos de estar ahí en este contacto. Tengo abierto aquí básicamente las bases de datos del Instituto Nacional de Estadística. ¿Eh? Y la situación con respecto al desempleo estimado se ve también compleja, ¿eh? Porque la cifra que nosotros nos entregaron, si nosotros llegamos a nivel nacional, llegamos a cerca de un 13%, en realidad llegamos al 13,1%. En Magallanes nosotros también tenemos cifras que en estricto rigor también son preocupantes. Llegamos a un 8,4% como tasa de desocupación. ¿Pero qué involucra Así eso? es. Desagreguemos un poquito esta información estimada para tener un mejor conocimiento de ella. La fuerza de trabajo total que existe en Magallanes son cerca de 82.230 personas, según lo que anuncia el Instituto Nacional de Estadística. 82.230 personas. De las cuales cesantes, o sea, quiere decir que cuando nosotros hablamos de cesantes, el Instituto Nacional de Estadística desagrega la información en dos grandes aspectos. En primer lugar, considera, por ejemplo, las personas que buscan trabajo por primera vez y las otras personas que han sido, de cierta manera, expulsadas de mercado y que ya se encontraban trabajando. Para el Instituto Nacional de Estadística, esas personas son cesantes. En total, los cesantes en Magallanes son 6.710 personas, según el Instituto Nacional de Estadística, y los que buscan trabajo por primera vez son solamente 200 personas. Ya. En total, entonces, nosotros tenemos 6.910 personas que se encuentran hoy en día desocupadas. Los que Si buscan por nosotros primera vez analizamos son los en que... comparación, por ejemplo, sí, si nosotros analizamos en comparación, por ejemplo, a cifras anteriores, por ejemplo, al trimestre mayo-julio del año 2019, la cifra ha aumentado en 3.010 personas más, estimado. O sea, quiere decir que en este periodo nosotros tenemos efectivamente, en comparación al periodo de 2019, 3.010 personas que se encuentran cesantes producto, entonces, primero, del estallido social que surge también en octubre, y segundo, y claramente ahora, producto de la pandemia. La pandemia ha ocasionado efectivamente un inconveniente importante en los puestos de trabajo que nosotros aquí lo desagregamos a nivel regional, estimado. Espero que las cifras ahí queden un poquito más claras en cuanto a la Sí, cantidad de personas. sí, claro. Ahora, el tema, por ejemplo, tú dices los que buscan trabajo por primera vez, es decir, son los jóvenes que cumplen 18 años, ya se comienzan a tomar obviamente como cesantes desde que cumplen la mayoría de edad. O sea, ¿Mm? se considera, estimado, cuando hay una intencionalidad de búsqueda. Hay que recordar que esto forma parte de una muestra que toma el Instituto Nacional de Estadística para poder entonces, por ejemplo, desagregar a cada una de las personas. Los que buscan trabajo por primera vez no necesariamente son personas que recién están ingresando al mercado laboral. Claro, También existen personas que no han trabajado y que están buscando efectivamente trabajo por primera vez. claro. ¿Por qué se desagrega entre cesantes, que son los expulsados del mercado laboral y que estaban trabajando, a las personas que trabajan y que buscan trabajo por primera vez, pero se desagrega? Quiere decir de que hay formas de desempleo. Y cuando una persona recién está buscando trabajo, no quiere decir que ha sido expulsado, ¿cierto?, del mercado laboral, sino que en realidad recién se quiere integrar. Y no necesariamente tiene que tener 18 años. En ocasiones hay personas de 20, 26, 27, 30, ¿cierto?, que tal vez en ocasiones recién están saliendo de la universidad y que en realidad empiezan, por ejemplo, a la búsqueda de un trabajo. Esas personas son buscadores de trabajo por primera vez. No es un tremendo problema porque nosotros vemos efectivamente que en total estas personas que registra el INE son 200 personas. No así, y la cifra preocupante, son los cesantes. O sea, quiere decir los que han sido expulsados del mercado laboral, que estimados llegan a esta cifra que te había mostrado, que son 6.710 personas. Inclusive, puedo incluso desagregar más la información
y llegar efectivamente que lo que se ha visto más afectado a nivel regional, hablemos solamente de Magallanes, son los asalariados del sector privado. Nosotros vemos que las personas que estaban en el sector privado son en realidad en total, y los que han perdido entonces su trabajo, entre efectivamente en todo este periodo, en comparación al periodo anterior, son 800 personas. O sea, cuando nosotros sumamos efectivamente este aspecto, nosotros encontramos que las cifras son complejas, porque en el trimestre entonces de mayo son efectivamente 800 personas con respecto al trimestre anterior. ¿Ah? Una cifra alarmante para nuestra región. Así es, tal como tú señalas. Bueno, hay muchas empresas que han cerrado. Hemos visto hace pocos días ya que, por ejemplo, Mina Invierno señaló ya que va a cerrar completa definitivamente. Hemos visto también desde como tú bien dices, desde el estallido social, mucho comercio central en la ciudad de Punta Arenas ha debido cerrar. Las mismas personas del rubro gastronómico ayer daban cuenta de una manifestación rompiendo platos en el centro, producto Mira, que tiene, los platos. claro, Sí. estaban rompiendo platos, producto de esta situación que están viviendo, donde han tenido que desvincular a mucha gente que está trabajando ahí en ese lugar. Sí, se vuelve muy complejo la situación. Lo veíamos, como mencionabas ayer, rompiendo los platos al sector gastronómico, porque en realidad también en ese aspecto hay que hacer una visión también de cómo en realidad se ha comportado también el Estado, el gobierno frente a estas situaciones. Y nosotros hemos tenido efectivamente autoridades locales que en realidad han sido algo pasivas en el aspecto de las necesidades que tienen. ¿Ah? Nosotros como la academia, yo soy profesor de tanto de la Universidad de Magallanes, también de otras universidades de INACAP también, que estamos dispuestos también a generar, por ejemplo, apoyo, orientaciones con respecto a situaciones, en especial porque muchos de nosotros tenemos también formación en el sector público y sabemos lo que podemos realizar y cómo acudir, por ejemplo, a determinados fondos. Y lo que ha sucedido, efectivamente, que en realidad se ha generado mayor endeudamiento, que era una de las mayores críticas que generaba, por ejemplo, el sector gastronómico ayer. Mayor endeudamiento a través del crédito FOGAPE, que el FOGAPE es un crédito, ¿eh? Que tú en algún momento lo vas a tener que pagar. De tal manera que en ese aspecto nosotros encontramos que en realidad en ocasiones las medidas que se han entregado con respecto a nuestras pymes, a la ayuda regional, han sido de cierta manera insuficientes. Porque nosotros vemos, ayer el sector gastronómico fue muy claro y está diciendo algo muy similar a lo que yo te estoy mencionando, el aspecto de que no hay una ayuda clara, un subsidio, algo que pueda entrar a través de las líneas de Corfo, de Cercotec, para generar efectivamente tal vez un apoyo regional ocupando nuestros instrumentos regionales, como el Fondo de Desarrollo Regional, como tal vez el Fondema con algún tipo de subsidio, algo que nos pueda ayudar, sino que siempre hemos recibido alguna información y algunos elementos, herramientas que son nacionales. Y obviamente la realidad de Magallanes es muy distinta a la realidad, por ejemplo, de La Serena, de otros lugares. Hay una diferencia enorme. Así es. Con tu experiencia, ¿cómo se sale de esto? Obviamente no de inmediato, pero de a poco. Se vuelve complicado. Lo primero es que en realidad nosotros durante mucho tiempo hemos tenido dinero guardado en el bolsillo como país, de tal manera que nosotros efectivamente hay dinero guardado. La gracia no es gastar y generar una política keynesiana que en realidad lo que se genera es implementar y dar dinero, sino que básicamente existen instrumentos para poder generar, por ejemplo, la entrega de una cierta cantidad de subsidios que permitan entonces a sectores que son importantes para el desarrollo regional y para procurar que en realidad muchas familias no pierdan su principal fuente de ingreso. Hay que recordar que en Chile la principal fuente de ingreso es el salario que tú recibes por tu trabajo, muy poco relacionado con el ingreso que tú recibes por parte del Estado. Y eso no se ha gatillado bien. De tal manera que esperamos entonces que en el transcurso del tiempo las autoridades locales, yo hablo de las autoridades locales en particular, generen, por ejemplo, propuestas y elementos que sean tal vez más certeros para ayudar entonces también a nuestra economía regional, que nos incluye a todos, que nos incluye efectivamente a medios de comunicación, a sector económico, a elementos que están relacionados con la pesca, a aspectos que están relacionados con múltiples medidas, y que nos permitirían entonces, por ejemplo, encauzar un poco el rumbo de la economía y tener más adelante tal vez un impacto no tan fuerte para que luego la recuperación en realidad la podemos llevar de acuerdo. Pero lo que nosotros vemos es que incluso, disculpa que sea reiterativo, al observar, por ejemplo, el sector gastronómico, a mí me da la impresión de que ellos no ven una luz luego del túnel, por ningún lado, Claro. sino que lo único que ven es un futuro súper negro. Y no existe entonces esa ayuda, más allá del aspecto de un crédito. Y esos elementos nosotros necesitamos autoridades más empoderadas a nivel regional, que te entreguen también no solamente una línea directa con los mecanismos centrales que se han instaurado, sino que también que hagan gestión regional.
Ahora, dos preguntas en relación quizás a lo que pueda también Dale, beneficiar. dale. El tema del 10% que se sacó de la AFP, bueno, quizás benefició mucho, muchos hicieron la plata, con la Sí. plata lo que quisieron, a algunos les ayudó. Y la segunda pregunta también, ¿cómo se vería quizás un segundo proyecto de sacar otro 10%, como hemos visto también algunas menciones parlamentarias por ahí? Sí, 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 hemos visto que el diputado Bianchi, creo también, y con Pamela Giles y algún otro diputado, presentaron un nuevo proyecto para un segundo retiro. A ver, el 10% surge, y hay que tener claro que todo el dinero, ese dinero es de los trabajadores, pero está orientado efectivamente para el concepto de jubilación, para cuando tú terminas tu actividad laboral tengas una jubilación. Que ese es otro tema, porque en realidad hemos visto que las jubilaciones son muy precarias, las que entregan, por ejemplo, el sistema actual. Pero ese es el destino de ese fondo, de tal manera que cuando tú lo retiras, lo estás retirando para otra situación. El retiro de ese 10% ayudó a muchas familias, indudablemente, y generó un incremento en el consumo por parte de las familias, pero un incremento en nuestro crecimiento muy, muy temporal. Y es temporal porque es totalmente a corto plazo. O sea, luego de pagar deudas, de comprarte algunas cosas, en realidad ya se terminó el dinero. ¿Ah? Claro, De hecho, hay algunos memes estimados que ya surgen en las redes sociales y dicen, me gasté todo, ¿no es claro. cierto? Me gasté todo mi 10% ya. De tal manera que el 10% llegó de forma inmediata a lidiar, sin generar una distinción ni elementos que puedan ser distintos. Y surge esa iniciativa porque también, lo mismo que estamos hablando, ¿eh? El gobierno llegó tarde a esa situación y hay que recordar cómo fue el proceso. Cuando surge este 10%, de inmediato el gobierno propone entonces el bono de clase media y una serie de cantidad de mecanismos que te podrían ayudar de forma inmediata, que luego también se implementaron, pero que no fueron certeros tampoco, porque en realidad es difícil generar elementos de cálculo. El bono de clase media, yo creo que todavía nosotros estamos, por ejemplo, en la incertidumbre, porque ¿qué es ser clase media? Para el gobierno es ganar una remuneración entre los 400.000 y los 2 millones de pesos, ¿va? Una distancia enorme, pero eso Sí. considera que es un elemento de clase media. De tal manera que cuando se presenta un nuevo proyecto para sacar efectivamente un segundo trozo de este 10%, es nuevamente entrar a un elemento accesorio que no deberíamos entrar si el gobierno tuviera las herramientas suficientes para poder, por ejemplo, ayudarnos de forma inmediata. Ese es uno de los elementos que surge. ¿eh? Y aquí, más allá del color político, porque no estamos criticando al color político del gobierno, sino que estamos criticando a la gestión, a la oportunidad que tenga el administrador de nuestro Estado de entregarnos efectivamente este aspecto. De tal manera seguir surgiendo medidas como un 10% y tal vez, ¿por qué no? Un tercer 10%, siempre y cuando el gobierno no llegue a tiempo para poder generar efectivamente mecanismos que tiendan, por ejemplo, a ayudar a las familias en particular, no solamente más vulnerables, sino familias como cualquiera de nosotros, que son familias de clase media y que han visto perjudicado su nivel de ingreso, que es su principal fuente de ingreso, que es su salario, que es su trabajo. De tal manera que yo creo que estas iniciativas van a seguir siendo fructíferas a medida que nosotros vamos avanzando. Ese es un tema que también se vuelve un poco preocupante, en particular porque en realidad estamos tocando dinero que está destinado para otra cosa, ¿ya? Pero vuelvo a repetir, se necesita, por ejemplo, autoridades empoderadas para entregar efectivamente una mayor cantidad de soluciones a nuestras familias, tanto a nivel nacional y regional. Es una situación compleja cuando vemos, en realidad, 6.710 personas que están efectivamente 6.710, imagínate que en 2019, mayo a julio, eran solamente 3.700 personas. Hoy día tenemos 6.710. Claro. O sea, tenemos un nivel de desempleo muy alto. Juan Luis, muchas gracias. Se nos acaba el tiempo, así que ¿Sí? fue muy entretenido, obviamente, todo lo que conversamos. Podríamos estar mucho rato más hablando sobre este tema, pero de verdad se Y más con hizo. música, estaba muy Sí, buena la sí, música, sí, sí, estimada. sí, sí. Yo estaba que me ponía Claro, a bailar. iniciando septiembre, ya estamos preparados ya. Aunque sea en cuarentena, ahí Ya vamos a estamos estar preparados para el claro, 18, que lo vamos a pasar en en casa. la casa nomás, no queda otra. Así con la cantidad de casos diarios que tenemos, así que bueno, no queda otra. Ya, Juan Luis, muchas gracias por este contacto, que estés bien. Un gran abrazo, ¿ah? Y cuando quieran, para eso estamos. Ya, muchas Un gracias. abrazo. Ya, chao, chao. Ahí estaba entonces Juan Luis Oyarzo, quien es docente universitario, ingeniero comercial, licenciado en Administración de Empresas de UMAC, Economía y Empresas, máster en Economía Internacional y Relaciones Laborales, magíster también en Gestión Estratégica Pública, diploma de Planificación y Educación. Que conversaba obviamente con nosotros, obviamente todo lo que está sucediendo y afectando la economía, el desempleo en la región de Magallanes, una situación que afecta a todos los que están pasando por un mal momento. Vamos a una pausa y ya continuamos esta tarde en Todo Noticias. Estás en sintonía de Pingüino Radio, la radio de la gente.